No sé qué pensarán los otros. Bueno, ahí lo puse, ya estamos. Bueno, habíamos quedado entonces en la clase pasada en ver qué era esto de la tensión superficial, ¿sí? No recuerdo bien si habíamos avanzado un poquitito, pero lo que habíamos visto como imágenes era cuando una aguja, por ejemplo, flotaba sobre un líquido. En este caso, bueno, generalmente es el agua. Depende del líquido, también el tipo de aguja que va a poder sostener. Bueno, también el tema de que los insectos pueden posarse sobre una superficie líquida. Y bueno, la explicación, como recién decía Gastón, que estuvo leyendo, bueno, esta es una manera de medir. La explicación en realidad es esta. Si yo tengo un recipiente donde tengo un líquido, todas esas moléculas de líquido ejercen fuerzas unas con otras. Imagínense que una molécula en el centro del líquido está atraída por todas las moléculas vecinas. En cambio, si me concentro en una molécula que está en la superficie, va a estar atraída hacia las vecinas lateralmente y hacia el interior. O sea, de todas estas fuerzas va a haber una resultante. La resultante va a ser hacia adentro. Por eso que yo no se me forman olas en un líquido, a menos que exista otra fuerza como el viento, por ejemplo, las corrientes. Pero si no, el líquido se mantiene en una superficie paralela, digamos, a la superficie de la Tierra. Y entonces se forma, por esa tensión, por esa atracción, como una especie de película en la superficie que tiene una resistencia pequeña, pero una pequeña resistencia a atravesarla, ese fluido. Y la tensión superficial es la responsable de varias cosas, como por ejemplo la deformación de gotas, de gotas en forma esférica, ¿sí? Es la responsable la tensión superficial de eso, ¿sí? Bueno, en esta parte escrita es lo que me explica todo lo que estuvimos hablando recién. Pero, bueno, dice una medida de las fuerzas hacia adentro que deben vencerse, las que hay que vencerse para expandir un área superficial como si fuese una película, está dada por la tensión superficial. Y más atrás, que yo lo pasé de largo, veíamos cómo en realidad se mide desde el punto de vista físico, dentro de la física se mide cómo se forma una película. En general, este borde negro que ustedes están viendo no es otra cosa que un alambre. Acuérdense cuando ustedes hacían las burbujas, ¿no? las láminas, acá pasa lo siguiente: cuando yo hago una lámina, ahí las superficies están duplicadas, ¿sí? Hay dos superficies, una de un lado, otra del otro. No tengo el seno del líquido, sino dos superficies, y el seno del líquido está entre medio de ambas capas. Y lo que se mide, esta parte, lo que acá marca desde A hasta B, es otro alambre muy finito que es corredizo. Tiene unos anillitos en la punta y se desliza a lo largo del otro. Entonces lo que se hace es colgarse una pesita. Bueno, imagínense que las pesitas son muy, muy pequeñas, porque llamamos en laboratorio jinetillos, son como unos ganchitos chiquititos de metal que cada uno tiene una masa determinada. Se mide con eso la fuerza necesaria para aumentar la superficie en una determinada superficie, es decir, una determinada longitud. Bueno, ya aparece lo que aparece ahí abajo, que es el trabajo, que es esa fuerza por el desplazamiento. Más o menos esa es la forma en que se mide la tensión superficial, pero ustedes la deberían ver con detalle, con números y con todo lo demás en física, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe. Acá tenemos el tema de las esferas. ¿Por qué? Porque las gotas toman esta forma esférica, porque la esfera es la figura geométrica que contiene el mayor volumen
para una dada superficie, ¿sí? Si yo quiero construir un cubo que tenga la misma superficie que esta esfera, por ejemplo, la misma superficie exterior, el volumen de ese cubo va a ser menor que el volumen de la esfera. Eso es lo que quiere decir todo lo que hemos explicado. Bien. Bueno, entonces ahí estaríamos con esta parte del entender por qué la tensión superficial. Y ahí esas tensiones, como estuvimos hablando de las uniones entre las moléculas, cambia de acuerdo a cada sustancia porque cambian las fuerzas intermoleculares, ¿sí? En el caso del agua, la fuerza que mantiene unida a las moléculas se denomina puente de hidrógeno y es una fuerza elevada teniendo en cuenta el tamaño de la molécula. Por eso también hay muchas propiedades que derivan de estas fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua. ¿Por qué el agua, teniendo una molécula tan chiquitita, es mucho más chiquitita que el alcohol, por ejemplo, es bastante más chica? El agua tiene punto de ebullición de 100 grados centígrados, mientras que el alcohol tiene un punto de ebullición cercano a los 80 grados centígrados, siendo una molécula más grande. ¿Por qué? Porque cuesta más, en el caso del agua, romper ese enlace. Y por eso también esta propiedad, que es la tensión superficial, es bastante elevada en el caso del agua con respecto a otras sustancias. Y en el caso del mercurio, que tiene, ¿se acuerdan qué unión tiene? Bueno, acá me lo dice, tiene enlaces metálicos. Los enlaces metálicos son también muy fuertes, más fuertes que los enlaces puente de hidrógeno, y entonces también en el caso del mercurio, que es un líquido, la tensión superficial es elevada, ¿no? Fíjense que acá tenemos una foto de distintas gotas. Realmente, cuanto más chiquitita es, más esférica es acá no tenemos nada que lo compare, pero bueno, ¿por qué se deforman? ¿Por qué piensan que después se deforma en realidad? Las más chiquititas son más esféricas. ¿Alguno tiene idea de por qué cuando son más grandes se deforman? ¿Qué es lo que aparece allí también, influyendo para esta deformación? Por la tensión superficial contra el material que está apoyado. Como contra el material. La tensión superficial tiene un valor determinado, ¿sí? Y hace que, bueno, que tienda a tener estas formas esféricas. Pero cuando son muy grandes, la cantidad de masa empieza a deformarse, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? Por la fuerza de Porque la gravedad, masa puede ser. La fuerza de gravedad, pero teniendo en cuenta que El volumen. La masa, o sea, el peso de la partícula, va al peso de esa gota. bueno, pero el peso de la gota, ¿de qué depende? De la masa y la gravedad. Bueno, pero específicamente hay una propiedad de las sustancias que es la que te va a determinar cuánto mayor es esa fuerza-peso. ¿Cuál es esa propiedad? Es la densidad. La densidad. Porque la densidad del mercurio es muy elevada. ¿Alguno sabe cuál es la densidad del mercurio? Bueno, del mercurio no lo saben, del agua. ¿Saben cuál es la densidad del agua? Uno. ¿Uno qué? Sí, es uno, pero tenemos que decir las unidades. ¿Un qué? 1 gramo por centímetro cúbico era. 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, si tengo un cubito que tiene 1 centímetro de cada lado y tiene agua, eso tiene una masa de 1 gramo. En el caso del mercurio, en vez de ser 1, es 13,6 gramos por cada centímetro cúbico. Es mucho mayor. Entonces, como dijeron recién, influye la atracción gravitatoria, pero porque la densidad es mucho más alta, ¿sí? Por eso se deforman las gotas. Siempre vuelvo a insistir, pregúntense por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Nosotros presión de vapor ya lo habíamos visto, ¿verdad? Toda esta parte. ¿Sí? Porque ya vimos qué pasaba con el agua, lo vimos antes, si no me equivoco. ¿O no?
No, parece que no. Yo por lo Ah, menos Tengo no que tengo, dice. No, profe. ah, no lo tengo perdón. registrado en el cuadernillo. No, profe. ¿No vimos esto? Bueno, entonces lo que yo les expliqué antes, me confundí, cuando hablé de la presión de vapor, me confundí con el otro curso, que ya lo di este tema, y bueno, pensé que con ustedes lo habíamos visto. Entonces vamos a ver esto de la presión de vapor, que en realidad fue lo que yo les quise compartir recién cuando explicábamos lo del vaso del agua, lo que planteó Santiago, ¿sí? Entonces vamos a profundizarlo, vamos a entenderlo bien ahora, porque yo, perdonen, pero nadie me dijo que no me acordaba de esto. Fíjense la imagen. La imagen me está hablando de un recipiente abierto, donde hay moléculas que pasan del estado líquido al estado vapor, estas que aparecen en rojo, ¿sí? Algunas de esas moléculas que están en estado gaseoso, por su movimiento al azar y aleatorio, vuelven a chocar con la superficie y se vuelven a transformar en un líquido, porque a lo mejor en la colisión las otras moléculas líquidas logran atraerlas y generar esa unión con esa molécula e incorporarla de nuevo al líquido. Hay un proceso que se llama evaporación y el otro, cuando vuelve al líquido, se llama condensación, ¿verdad? Bien. Bueno, esto se entiende, ¿no es cierto? Decimos que el líquido se vaporiza. Acá estamos hablando de un recipiente abierto. ¿Qué pasaría si el recipiente estuviese cerrado? Yo le pongo una tapa acá. ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Yo me imagino cuando hervís agua con la tapa, que empieza a caer, como que se condensa en la tapa y caen las gotas de vuelta. Bueno, a ver, pensemos, sí, está bien tu observación. Ahora pensemos que no estamos, tenemos un vaso. Vamos a pensar lo siguiente, tengo un vaso con agua arriba de la mesa, ¿sí? Y lo dejo abierto, así como está esto. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Lo dejo mucho tiempo. Se le generan burbujas de aire en el agua. Burbujas de aire en el agua. Bueno, esas burbujas que vos decís es probable que en realidad sea oxígeno que se está desprendiendo o gases retenidos que se están desprendiendo. Esas burbujas que nosotros vemos físicamente, y es cierto que a veces las vemos, pero eso también depende un poco de la temperatura. Lo que yo me pregunto es si va pasando el tiempo y tengo siempre la misma cantidad de líquido. Con No, mucho estaba ahí tiempo no evaporando. se iba yendo el agua. Estaba evaporando. Se va evaporando, evidentemente se va evaporando. Dejo el vaso abierto, se va evaporando. ¿Qué Por eso pasa? cuando llueve se seca el piso con el tiempo también. Y Claro, igual que sí, la ropa, cuando la dejas y se va el agua. y sí, y sí, y sí. Excepto en qué casos no se seca tanto la ropa. ¿En qué casos? Cuando hace frío. Cuando hay mucha Cuando humedad. hay mucha Cuando hay humedad. humedad. Cuando Cuando hay hay mucha mucha humedad. humedad en el ambiente. Es decir, si me dicen, porque nosotros conocemos la humedad ambiente con un porcentaje, ¿sí? Ya van a ver ustedes más adelante qué significa ese porcentaje. Pero sí sabemos que cuando el valor es 100% de humedad, el aire tiene el máximo valor de moléculas de agua en estado gaseoso que puede contener. No puede contener más. Entonces, si yo pongo la ropa a secar y no tiene capacidad ese aire de tomar parte de esas moléculas, entonces ahí no se seca la ropa o no se seca el piso, como decimos siempre en términos así muy comunes. Muy bien, hasta ahí vamos. Ahora, volvemos otra vez a nuestro vaso, que lo dejamos arriba de la mesa o en algún lugar durante mucho tiempo, y vamos a ir viendo que el volumen del agua líquida va disminuyendo hasta que puede llegar un momento que nos quedemos sin nada, se evaporó toda. ¿Sí? Si ahora el mismo vaso, sin ponerlo a calentar, como nos planteaba Santiago, que podía estar en estado de ebullición, lo dejamos en algún lugar, pero le ponemos una tapa. ¿Qué sucede ahí? Supongo que nada. ¿Y qué significa nada?
Que se El agua va, se va a quedar ahí, o sea, no va a salir el agua. Al pero estar se va a tapado y evaporar, al no pero poder vaporizarse. va a Sí. evaporarse, pero va a chocar con la tapa. O sea, no va a salir. No, no Pero, profe, sale. usted dijo que cuando había mucha humedad, Aumentaría la el aire humedad no tenía dentro la del... capacidad. A ver, vamos a esperar que hable Julio y después le decimos a, no me acuerdo quién era el otro que estaba hablando, porque no los veo. A ver, Julio, termina tu idea. Sí, usted había dicho que cuando había mucha humedad, el aire no tenía la capacidad de retener nuevas partículas de agua. Sí, Bueno, yo lo que pienso es que al estar cerrado y al sí. no tener contacto con el exterior, el agua que está dentro del recipiente, es imposible que el aire del exterior sea capaz de retener nuevas partículas de agua dentro del vaso, porque no va a tener contacto con él. O sea que no se va a vaporizar nunca, ¿Está bien? al menos que se le aplique una fuente de calor lo suficientemente en alta como para vaporizarlo. Está bien, pero yo lo tengo tapado acá. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa en este lugar, acá adentro? Empezaría a aumentar la humedad dentro. O sea, el aire empezaría a tomar moléculas de agua hasta que ya no pueda más. Exacto, más o menos así. No sé si Es hay como que algo. sería un microclima dentro del Bien. vaso. No sé quién más quería hablar. Antes me parece que No, había. era yo, profe. Ah, Era yo eras que vos, justo sin Francisco. querer Claro. interrumpí. En realidad, ese proceso que dijimos antes de que unas moléculas se evaporan porque a lo mejor tienen un poquito más de energía cinética y pueden desprenderse del líquido, pasan al estado vapor, pero como estas moléculas se están moviendo aleatoriamente, algunas chocan con la superficie y se condensan. Entonces, este proceso de evaporación o vaporización se produce y el de condensación también se produce, ¿sí? Al principio, el proceso de vaporización es mucho mayor que el de condensación, porque tengo poquitas moléculas de agua. A medida que va pasando el tiempo y tengo más moléculas de agua en estado gaseoso, la velocidad de condensación empieza a aumentar. Acá estamos hablando de velocidades, ¿sí? Entonces, cuando llega un momento en que las dos velocidades se van a igualar. Es decir, que en una unidad de tiempo hay una cantidad de moléculas que se evaporan y la misma cantidad de moléculas que se condensan. Cuando se llega a ese momento se habla de un equilibrio dinámico. No es que esto queda en forma estática. Sigue habiendo moléculas que se evaporan y moléculas que se condensan, pero cuando las cantidades son iguales en la misma unidad de tiempo, el sistema permanece en el mismo estado. Y es como dijo Francisco, se llega, o Julio también lo manifestó, se llega al punto de saturación, es decir, este aire acá adentro ya no contiene más moléculas de estado de vapor, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí estamos en este punto en donde yo acá dentro de este recipiente, y supónganse que hubiésemos partido del caso de que no había ninguna molécula de agua, sino que tenía aire nada más, o sea, oxígeno y nitrógeno. El oxígeno y el nitrógeno quedaron acá adentro porque yo cerré el recipiente, y ahora además de oxígeno y nitrógeno tengo agua. Esas moléculas de agua también chocan contra la pared y también ejercen una cierta presión, ¿sí? O sea que la presión acá adentro habrá aumentado porque aumentó el número de moléculas de estado gaseoso. Esa diferencia, ese aumento que se generó por las moléculas del agua, va a ser la presión de vapor del agua a esa temperatura. ¿Se entendió? Más o menos. Podemos volver a repetir. Bueno, acá en lo escrito están explicadas esas dos cosas, el proceso de vaporización y el proceso de condensación, ¿sí? Bien. Podemos ver otro esquema, otra representación de esto. A ver si la tenemos por acá, porque no está funcionando esto de avanzar. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo porque se traba a veces. Bueno, acá estamos, todo lo que hemos charlado es lo que me plantea acá, si el recipiente es abierto, si es cerrado, y este recipiente que les quería mostrar. El mismo ejemplo que vimos recién,
Nada más que estamos pensando, como les dije, si en estado inicial tenemos un líquido, puede ser el agua, puede ser otro, y acá tengo un espacio vacío. Quiere decir que yo ahí no tengo nada. Supongamos que yo no tengo nada. Ni siquiera aire, no tengo nada. He hecho el vacío. Y esto que tengo acá, esta rama que tengo acá, sería la rama de un medidor de presión, donde tengo un líquido, que puede ser el mercurio, por ejemplo, que no se vaporiza, y también hay vacío acá. Es decir, yo arranqué como arrancó Santiago con el vaso de agua. Primero, esto, acá me faltaría una unión, porque en la realidad tienen uniones. Arranco con el mercurio lleno, con este tubo lleno de mercurio, y cuando lo conecto y lo acomodo, como acá hay vacío y acá hay vacío, las dos ramas quedan a la misma altura, porque no tengo presión ni en esta rama ni tengo presión en esta rama. Los dos niveles quedan iguales. Eso en un instante inicial, tiempo cero. Apenas conecto el aparato, lo tengo en este estado, ¿sí? Es un instante inicial. Lo dejo que pase el tiempo y las moléculas de este líquido empiezan a pasar al estado vapor, ¿sí? Y ahora tengo solamente moléculas de ese líquido. Esas moléculas van a entrar por este tubito y van a empezar a ejercer presiones sobre esa columnita que tenía de ese líquido. ¿Y qué hacen? Logran empujarlo y desplazarlo. Y esa diferencia de altura que me aparece acá se llama presión hidrostática, es la presión que ejerce esta columna, esta diferencia de altura del líquido que está dentro de esa columna. Eso se puede traducir en una presión. Ustedes ya lo van a ver en física, porque siempre hablo con los profesores, cerca de fin de año, ven lo que son toda la parte de hidrostática. En realidad tienen esta columnita ejerce una presión que se calcula por la densidad del líquido, por la aceleración de la gravedad y por, bueno, puedo poner H o puedo poner a veces, si acá pongo delta presión, acá pongo delta H, ¿sí? En realidad acá me están marcando como H, nada más como altura, no como diferencia de altura. Pero bueno, esto lo van a ver en física, en realidad. Lo que les quiero indicar es que una diferencia de altura de estos aparatos que se utilizan para esta medida de presión, me indica la presión. Y esa presión, en este caso, es la presión del vapor de ese líquido. Ahora les hago una pregunta. Si yo dejo este recipiente así como está, pero le cambio la temperatura, aumento la temperatura, ¿ustedes creen que esta presión se va a mantener igual o que va a cambiar? Va a aumentar, ¿Por qué va a aumentar? porque va a acelerar los átomos que tenga ese líquido, o lo que haya en el A ver, recipiente. Juan, un poquito más fuerte que no te escucho. Porque va a acelerar, justamente con calor, lo que tenga ese recipiente. Es lo que pienso yo, capaz que estoy errado, pero no sé. Bueno, no estás errado, pero vamos a empezar a utilizar la terminología correcta. Vos al entregarle energía, o sea, esas moléculas van a tener más energía cinética. Al tener más energía cinética, tienen más capacidad de pasar al estado de vapor, y entonces la cantidad de moléculas del líquido que van a estar en estado de vapor va a ser mayor, ¿sí? El tema O sea es que que, estaba bien, pero lo dije mal, ¿no? y Con otras además, cuando vos estás hablando de aceleración, estamos hablando de lo que decimos en ingeniería un momento transiente. Los momentos transientes son aquellos momentos en donde estamos observando cambios. Y cuando hablamos de la presión de vapor, hablamos de ese otro punto cuando se alcanza el equilibrio, ese equilibrio dinámico. Eso ténganlo muy en cuenta, porque yo puedo cambiar la temperatura, pero para medir esa presión de vapor a esa temperatura tengo que esperar que el sistema alcance ese equilibrio dinámico, ¿sí? El equilibrio dinámico es aquel cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Es decir, yo, ¿cómo me doy cuenta
que eso está sucediendo es porque esta presión, esta altura no cambia más, ya se mantiene. Se empieza a mover al principio cuando yo aumente la temperatura y después se mantiene siempre igual, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta para expresarlo, porque la forma de expresarse, la forma de explicar un procedimiento se tiene en cuenta, ¿sí? Es muy importante, como ustedes hablan, está muy relacionado la forma de expresión con el conocimiento, ¿sí? Bueno, vamos a borrar un poquito esto. Y bueno, entonces hemos visto, y lo que sacamos en conclusión acá, que si cambia la temperatura, cambia la presión de vapor, o sea que depende una de la otra. Y otra vez se me trabó esto, otra vez. Ahí está. Bueno, este es un esquema donde habla de lo mismo que les dije antes. Fíjense, eje de las abscisas, tiempo. Está en inglés, pero bueno, nos acostumbramos también al inglés. Tengo tiempo. Eje de las ordenadas. ¿Qué significa esta palabra? Rate, en inglés. Ratio o... Sí, creo que es ratio, ¿no? Rango, profe. No, Velocidad. velocidad, esa es la palabra. Esto es velocidad, ¿sí? Y las velocidades pueden ser de evaporación, la que está en la línea roja. ¿Por qué la velocidad de evaporación es siempre constante? Porque depende de la superficie. Y la superficie no me está cambiando, siempre es la misma la cantidad de superficie libre que yo tengo. Entonces la velocidad de evaporación siempre es la misma. Pero ¿por qué la velocidad de condensación empieza en 0? Fíjense, esta línea verde representa la velocidad de condensación. ¿Por qué creen que empieza en 0 la velocidad de condensación? El principio de la evaporación no. Supongo que al no haber tantas partículas en suspensión, no hay tanta presión dentro del recipiente. Bueno, en realidad sí, no son en suspensión, sino en partículas, o sea, moléculas en estado de vapor, estado gaseoso. Obviamente no hay ninguna molécula que condense, ¿sí? Entonces en el inicio no hay ninguna molécula. A medida que va pasando el tiempo y la evaporación va haciendo que aparezcan moléculas de estado gaseoso, entonces esas moléculas se pueden condensar y por eso empieza a aumentar la velocidad de condensación. Cuanto más avanza la evaporación, más moléculas tengo para condensar, hasta que, bueno, esta que va aumentando la velocidad de condensación llega a un momento que se hace igual a la de evaporación. Y ahí llegamos a ese equilibrio dinámico, donde la presión de vapor va a ser siempre la misma, ¿sí? Es importante que entiendan ese concepto, digamos, en todo este periodo, desde el tiempo cero hasta llegar a este momento en el cual se equilibran, decimos que estamos en estado transiente, es decir, esto va cambiando siempre, ¿no? Bien. Bueno, entonces por eso en este gráfico que aparece acá, que es caso del agua, fíjense, en abscisas tenemos temperatura en grados centígrados, en ordenadas tenemos la presión de vapor del agua expresada en milímetros de mercurio. Fíjense que ni siquiera es una recta, ¿sí? Pero va aumentando, aumenta la temperatura y aumenta la presión de vapor. Bueno, simplemente las preguntas que aparecen acá en el PowerPoint son si aumento la temperatura, qué me va a pasar, qué pasa si en ese volumen del recipiente yo tuviese un émbolo, y bajo el émbolo, ¿qué va a pasar? Disminuye ese espacio donde hay moléculas, ahí tendrían que ver a ver qué respuesta darían a esas preguntas, ¿no? O qué pasa si sacamos moléculas de la parte gaseosa. ¿Qué les parece? Si yo de alguna manera puedo sacar algunas de esas moléculas que ya han alcanzado el equilibrio, ¿qué les parece que va a suceder? ¿Va a disminuir la presión? Disminuye, sí, la presión porque yo le saco moléculas de agua. Supongan que yo pudiera sacar con un absorbente de moléculas de agua, meto un absorbente, lo único que absorbe
en moléculas de agua y las estoy sacando, ¿sí? Me quedan menos moléculas de agua. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa el haberle sacado parte de esas moléculas que ya estaban en equilibrio? Significa romper ese equilibrio dinámico y volver a una situación donde yo tengo menos moléculas en estado gaseoso, entonces la velocidad de condensación se hizo más chiquitita y otra vez tengo que esperar llegar otra vez al equilibrio, es decir, más moléculas de agua van a pasar ahora al estado gaseoso para volver a alcanzar el equilibrio dinámico que teníamos antes. Si yo saco algunas moléculas, estoy rompiendo ese equilibrio dinámico, ¿sí? Y por otro lado, Igual, sí. igual, profe, disculpe, si sacás en igual cantidad, digamos, de las moléculas que están en estado líquido y gaseoso, no, o sea, no quedaría igual el. No porque vos estás hablando de que sacás del líquido lo que te puede, o sea, a ver, pensemos lo siguiente, si vos sacás del líquido, lo que podrías pensar es que saco algo del líquido y me queda más espacio libre arriba. En general, como las moléculas gaseosas están muy separadas entre sí, lo que vas a cambiar del volumen líquido es prácticamente cero. Es decir, no te va a cambiar nada prácticamente del estado líquido, y la superficie libre del líquido, que es lo que te regula la velocidad de evaporación, va a seguir siendo la misma. Lo que te va a cambiar, o sea, es la velocidad de condensación. ¿Se entendió o no? Sí, sí, entendí, profe. Bueno, por otro lado, la otra pregunta que me hacen acá es: ¿qué pasa si yo tuviese un recipiente, en vez de ser el vaso con una tapita arriba, fuese un recipiente con un émbolo? Y yo puedo bajar el émbolo, por ejemplo, y disminuir ese volumen donde estaba en la parte gaseosa, ¿sí? ¿Qué les parece que sucedería? La presión aumenta por tener menor espacio. Aumenta la presión interior y vuelvo a romper el equilibrio ahí. ¿Y cuál va a ser el proceso siguiente para llegar otra vez a una situación de equilibrio? Y levantar el émbolo. No, sin levantar el émbolo. Pregunto sin levantar el émbolo. Yo lo disminuyo. Esperar. Esperar, sí, esperar que se regule solo el ¿Y sistema. cómo hace el sistema para regularse solo? ¿Qué Bajando la hace? temperatura. No, la temperatura dejarla constante. Estamos en... Bajando la presión. Vos lo único que hiciste es bajaste el émbolo. No, bajaste el émbolo, nada más. O sea, internamente, ¿qué se imaginan ustedes que va a pasar? Digamos, esas moléculas de... Compactan más. Las moléculas, al bajarle el volumen, trata de achicarse todo. Entonces levanta la presión y tiene las moléculas más cerca de entre sí. Sí, pero bueno, esas moléculas que están más cerca entre sí van a generar más choques sobre la superficie y va a haber, digamos, parte de esas moléculas que estaban en estado gaseoso del líquido van a volver a pasar, van a pasar al estado líquido. Se va a disminuir esa cantidad de moléculas en estado de vapor porque yo estoy bajando el vapor. Porque los gases son más compresibles que los líquidos. Porque se va a decir, o sea, vamos a pensar que vos ahí adentro no tenías otros gases. Vamos a pensar que solo tenías las moléculas del líquido. O sea, no pensemos que hay ni oxígeno ni nitrógeno del aire. Tengo solamente esas moléculas. Yo bajo el émbolo y me aumenta la presión. Yo ahí tenía solamente moléculas del mismo líquido, ¿sí? En estado gaseoso. Bueno, una parte de esas moléculas, cuando se llegue al nuevo equilibrio, se habrán condensado para que adentro de la parte libre quede la misma presión que corresponde para esa temperatura. Y vamos a pensar que solamente, o sea, si yo estoy a 30 grados, un día en el cual la temperatura ambiente es 30 grados, vamos a pensar que no cambia para nada la temperatura. ¿Por qué? Porque ese recipiente no es un recipiente aislado y toma la temperatura ambiente. Queda siempre a 30 grados. Pero yo cuando bajo el émbolo, entonces como aumenté la presión de golpe, parte de esas moléculas empiezan a condensar, o sea, la velocidad de condensación se empieza a ser más alta que la de evaporación hasta que se equilibran de nuevo cuando se alcanza otra vez la misma presión de vapor para esa
para esa temperatura. Supónganse, si yo miro acá, bueno, será un poquito más de 30, 31, 32 milímetros de mercurio. Esa es la que tendría que volver a alcanzar. Cuando yo bajé el émbolo, se aumentó la presión. ¿Sí? Bueno. Y bueno, y la otra pregunta es qué ocurre si aumentamos la temperatura, ya me lo dijeron, así que bueno, vamos avanzando. Entonces seguimos con esto que yo lo dije antes pensando que ya lo habíamos dado y pido disculpas por eso. Entonces, aumentando la temperatura, vemos que aumenta la vaporización. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Vimos en el gráfico que más temperatura, más se evapora mayor cantidad de moléculas, y va a llegar un momento en que, porque en principio se evaporan solamente las moléculas que están en la superficie, ¿sí? Pero llega un momento cuando esa presión de vapor que estamos teniendo para cada temperatura se iguala con la presión atmosférica, ahí es donde todas las moléculas tienen tendencia a pasar al estado gaseoso y ahí aparece la ebullición y ahí aparece el concepto del punto de ebullición de una sustancia. ¿Sí? Bueno, esto después lo leen del apunte, que es lo mismo. Acá lo que quería decirles es esto. Entonces, esto que está en amarillo dice el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión externa existente. ¿Sí? Cuando esa presión de vapor llega a la presión atmosférica, entonces ahí el líquido entra en ebullición. Eso se llama punto de ebullición. ¿Sí? Bueno, hay otra definición que aparece acá abajo, no está remarcada, pero es punto de ebullición normal. Esto ténganlo muy en cuenta, porque esto que figura acá como punto de ebullición normal es algo que se pregunta a veces, y es cuando en realidad la presión de vapor del líquido es igual a 1 atmósfera. O sea, bien definido, tiene que ser 1 atmósfera. ¿Sí? Es el punto de ebullición normal. Lo que está agregado es esta palabrita, normal. Mientras que acá no decíamos normal, decíamos solamente punto de ebullición. Y les hago una pregunta. Si este es el punto de ebullición normal, y es cuando la presión de vapor del líquido llega a 760, ¿sí? Es el punto de ebullición. Primero y principal, la presión atmosférica no es siempre 760. Ustedes saben que va cambiando, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo creen entonces que es, en el caso del agua, el punto de ebullición del agua? ¿Es siempre el mismo? No, No, María. Va cambiando, y estamos hablando de agua pura, no estamos hablando del agua que sale de la canilla, que es agua potable, estamos hablando del agua pura, o sea, el agua destilada. ¿Sí? Su punto de ebullición, o sea, los cambios no son muy grandes, porque eso se hace a veces en el laboratorio, se hace esa pregunta en los químicos, sobre todo. Ustedes no tienen ese tipo de prácticas, pero los químicos sí. Hay una diferencia, no es muy grande, pero hay una pequeña diferencia. Entonces, sí puede ser que haya mayor diferencia. Por ejemplo, si vamos... acá tenemos un ejemplito de esa tabla, un pedacito de la tabla que ustedes tienen al final de la unidad. Por ejemplo, tengo la temperatura en grados centígrados y acá la presión en milímetros de mercurio. ¿Sí? Y a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando esta presión. Y fíjense que acá abajo aparece el 100, ¿sí? Aparece 100 y dice cuando llegamos a 100, ¿sí? La presión de vapor es 760. Y ahí por eso decimos que 100 grados centígrados es el punto de ebullición normal del agua. ¿Mm? ¿Está claro esto hasta ahí?
Eso, por Sí, ejemplo, puede estar relacionado con que, por ejemplo, a mayor altura, que hay menor presión del agua, por ejemplo, en una montaña, el punto de ebullición es mucho menor que 100 grados. Pero me arruinaste la pregunta que sigue a continuación, Gastón. Qué cosa, qué cosa. Muy Mejor. bien, muy bien. ¿Qué sucede si la presión, bueno, si la presión atmosférica es mayor a la normal, obviamente el punto de ebullición va a ser normal, va a ser mayor, ¿sí? Y si es menor, va a ser menor, obviamente. Y vamos a hacernos esta pregunta, justamente lo que nos decía Gastón. O sea, a ver, volverlo a explicar, Gastón. A ver, explícalo con tus palabras para tus compañeros. Que en la Tierra, obviamente, no, digamos, los metros sobre el nivel del mar no son siempre los mismos. A mayor altura, la presión es menor y por ende la temperatura de ebullición de, por ejemplo, el agua va a ser menor. En vez de 100, creo que es como 80, 82 grados. Y a medida que va subiendo más, esa temperatura va disminuyendo, digamos. Es más fácil que se ebullicione. Sí, sí, es cierto. ¿Se entendió o lo entendieron los demás? Pues yo realmente entro a preguntar qué pasa Sí, en profe. altura y ahí no tiene muy claro lo que vos Sí, profe. tan Sí, se claro. entendió. Claro, acá Gastón tiene muy claro que al aumentar, cuando vamos en altura, la presión atmosférica disminuye. Bueno, entonces acá es donde lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan en su casa, pero está en el apunte. A ver, vamos a dejar compartir. Vamos a ver el otro. Acá. Ah, no, esta no es. Tengo que ver. En el apunte de la unidad 4. La unidad 4. Al final de la unidad 4 tienen una de las preguntas, a ver si lo podemos ver. Que la hemos salteado antes, que es la pregunta, no sé si alcanzan a ver lo que estoy compartiendo, ¿sí? O podríamos poner Sí, sí. un poco más grande. Si no, profe, apretá control y mover la ruedita del mouse y se Sí. hace solo. Control y vamos, perfecto, bueno, ya está, ya me metí acá. Fíjense que la pregunta esa les dice, esto quiero que lo hagan ustedes, que me lo traigan para la próxima clase. El ejercicio 1 lo salteamos nosotros y me dice el ejercicio 1, dice utilizando las tablas de los anexos 1 y 2, calcule a qué temperatura hierve el agua a una altura de 1000 metros y a 5000 metros. Y las tablas que vamos a usar son las que vienen a continuación. A ver cómo me dice control y la ruedita. A ver, vamos, vamos. Ah, pero eso para aumentar y disminuir, está bien. Bueno, no para avanzar, tengo que ir por acá. En la tabla 2, que tenemos acá abajo, me da una relación de la presión atmosférica según la altura. Obviamente que tomando como base la presión normal, o sea, 700, como que a 0 metros de altura sobre el nivel del mar tengo 760. Esta es una relación en función de la altura, ¿no? Acá me va dando la presión atmosférica que tengo en dos unidades. La tengo en hectopascales y la tengo en milímetros de mercurio. Pero ustedes van a tener que usar esta en milímetros de mercurio. ¿Por qué? Si yo estoy a 1000 metros de altura, sé que la presión atmosférica es 674, tendré que ir a la tabla general, la otra tabla, que es la que me da las presiones de vapor, que es esta que tengo acá, que yo les mostré un pedacito de esta tabla, y tendré que buscar esa presión, los 647, que me decía algo así, 647 me decía, ver a qué temperatura corresponde. No lo encuentro exactamente el 647, pero está por acá. ¿Se entiende? Entre estos dos valores. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Y profe, ¿qué valor ponemos si está entre esos dos valores?
Bueno, ahí yo les tendría que enseñar a interpolar, que no lo voy a hacer porque me lleva mucho tiempo, normalmente lo hago en clase, pero bueno, traten, si la respuesta me la van a dar entre 96 y 97, por ejemplo, ¿sí? No les voy a enseñar a interpolar. Profe, La forma haciendo regla de 3 simples, si no se puede hacer o no. Sí, pero la regla de 3 simples, cuidado, que la regla de 3 simples se hace con los delta, con las diferencias, ¿sí? Porque ustedes saben que acá, no, o sea, la función no es una función lineal, no es una recta. Si nosotros trabajamos con las diferencias, es decir, bueno, para una diferencia de 1 grado yo tengo una diferencia de x, lo que me dé entre estos dos valores, después buscaré la diferencia que tengo entre ese número que tengo que poner acá en el medio, porque tengo que poner un número acá, esa diferencia cuánto me representa en grados, y ahí me va a dar la fracción de grados. Trabajen con diferencias, eso se llama interpolar. Interpolar es poner entre medio de. ¿Por qué? Porque yo en ese caso sí estoy considerando que de 96 a 97 esa curvita que tengo, que no es una recta, la puedo asemejar a una recta, pero solamente en ese pedacito. No me hagan regla de 3 con todo, porque está mal, ¿sí? La regla de 3 sí se hace con regla de 3, pero con las diferencias. Si alguno lo entiende y lo quiere hacer, me parece perfecto y me encantaría que lo hagan, ¿sí? Bueno, y además de ese, de resolver ese, tienen otro para resolver. Tienen para los 5.000 metros. 5.000 metros me dice que la presión atmosférica es 405, entonces, bueno, tendrán que buscar acá dónde está el 405, ¿sí? Bueno, la tabla está cortada acá, bueno, tendré que buscar el 405, que tampoco está, ven que está el 400 y el 416, bueno, ahí me dará más o menos, tendré que buscar a qué temperatura hierve el agua cuando estamos a 5.000 metros de altura, ¿sí? Vieron que los montañistas tienen unas ollitas chiquititas así, que las pueden llevar en la mochila y que tienen como unas trabitas. Esas trabitas lo que hacen es cerrar la tapa herméticamente y va a trabajar como una olla a presión. ¿Por qué la olla a presión cocina más rápido? Eso me lo explicó a mí el profesor diciendo que era por la presión interna o algo así, no me acuerdo bien. Como que, como que la temperatura se multiplicaba al estar bien cerrada. Aumenta la temperatura, volvemos a lo mismo. O sea, si vos lo tenés bien cerrado y aumentás la temperatura, estás entregando la energía a una olla, ¿sí? Estás entregando la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión de ese vapor que tenés en equilibrio, y entonces, en vez de igualarse con la presión atmosférica, ese líquido que vos tenés calentándolo va a entrar en ebullición a una temperatura mayor. En realidad no es en ebullición, porque cuando el recipiente está cerrado no aparece el fenómeno de ebullición, aparece una situación de equilibrio entre el líquido y el gas. O sea, es un equilibrio. O sea, ese equilibrio se desplaza y se presenta a otra temperatura. Entonces, al ser mayor la temperatura, los alimentos se cocinan más rápidamente. A lo mejor se degradan un poco más las vitaminas por la temperatura, pero el proceso de cocción es mayor. Entonces, los que van, los montañistas que van en altura usan no una olla a presión de las normales, que son muy voluminosas, sino unas ollitas chiquititas que tienen una trabita para que la tapa no se abra tan fácilmente. Y entonces, bueno, pueden cocinar, si no estarían horas hasta que cocinan, ¿no? A 80 grados, lo que vos haces en 1 hora seguro que te lleva 3, o sea, se triplica el tiempo necesario cuando cambia tanto la temperatura. ¿Se entiende? Entonces el tema es ese. Las ollas a presión cocinan más rápidamente porque la temperatura que tiene el líquido es mayor. Es decir, a temperatura, cuando yo tengo el recipiente abierto,
la temperatura del agua es siempre la misma, porque la energía que yo le estoy dando de más se transforma en una energía necesaria para la evaporación, no para el aumento de temperatura de ese líquido que está en ebullición, ¿sí? Se gasta en evaporación. Por eso cuando está la olla hirviendo muy fuertemente, ni vale la pena, pongámosla al mínimo y mientras se vea el fenómeno de evaporación, la energía que le estamos entregando es suficiente. No necesito entregarle más energía para la cocción, si no ahí estamos desperdiciando mucha energía. El tema de la energía es un tema importante, chicos. Bueno, quedamos entonces que ustedes van a resolver eso y van a entregar a ver cuál es la temperatura de en esas dos alturas. Acá en el PowerPoint dice 2000, pero van a usar 1000, que es lo que les dice la preguntita, ¿no? Bueno, esta otra preguntita que me hace el PowerPoint me dice qué se entiende por sobrecalentamiento y en qué condiciones puede producirse. ¿Alguno sabe qué es el sobrecalentamiento? Estamos hablando, entonces, volvemos a esto, que cuando se entra en equilibrio el líquido y el vapor, para una temperatura determinada, ese equilibrio está en correlación con una presión, ¿sí? Hay una presión y una temperatura. Una situación de sobrecalentamiento sería que ese vapor, o que esa mezcla de líquido y vapor estuviera a una mayor temperatura de la que corresponde a esa situación de equilibrio. ¿Sí? Si eso sucedería, entonces todo el líquido, o sea, una gran parte del líquido, pasaría al estado de vapor para alcanzar la presión que corresponde a esa otra temperatura. ¿Sí? ¿No Bueno. sería digamos, no sería el punto de ebullición ese? Ya la temperatura Y está. alcanzás un nuevo punto de ebullición, pero el tema es el siguiente. Bueno, yo les voy a contar lo que me pasó a mí una vez con la olla a presión. Eso me pasa por atolondrada. Vieron que la olla a presión, cuando hay que abrirla, no sé si saben eso, antes de abrirla hay que disminuir la presión, ¿sí? O sea, tiene una valvulita a través de la cual uno disminuye la presión que hay adentro de la olla, ¿sí? O ¿Te bien salió lo una que tapa se hace... volando, profe? ¿Cómo? ¿Salió una tapa volando? No me salió la tapa volando. Eso fue otra vez que me saltó la válvula y salió por el agujerito de la válvula, salió arroz y se pegó en el techo y quedó una aureola así de arroz, y entonces después no llovía arroz, y bueno, eso lo hice hace muchos años. Mi amiga salía recién casada, le había regalado la olla y yo le dije, yo la sé usar, déjame que yo te enseño. Nunca más tocó la olla a presión, del susto que se pegó. Pero bueno, son gajes. No, lo que me pasó a mí fue, o sea, primero antes de abrir la olla, abrir la tapa, hay que bajarle la presión, porque la tapa tampoco se puede abrir por la presión que tiene. Pero si uno hace un poco de fuerza, la tapa se abre. Entonces se abrió la tapa y ese líquido, que estaba a una temperatura mayor que es la temperatura de ebullición, imagínense si fuese agua sola, agua pura, estaría, qué sé yo, a 105, 110 grados en vez de estar a 100, era el equilibrio que tendría que tener a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una gran cantidad de vapor o sea, de líquido que intentó pasar al vapor. Ese vapor que se generó en cualquier parte del líquido, lo que hizo fue proyectar el líquido hacia afuera de la olla y me quemé todas las manos. Salió el líquido así, a borbotones. Se los A mi cuento. papá también le pasó lo mismo con una olla a presión. ¿A quién? A mi papá. Le Bueno. pasó exactamente lo mismo con una olla a presión. Bueno, yo se los cuento porque este tipo de cosas tienen que ver con la seguridad. La seguridad es muy importante para los profesionales y bueno, o sea, tiene que ver con esto del sobrecalentamiento, ¿sí?
Al principio, cuando aparecieron los hornos a microondas, había una serie de advertencias que a veces son exageradas, pero a veces no tanto, que decía que, bueno, que hay que tener cuidado porque a mi hijo se le quemó la cara, que no sé cuántas cosas. Y bueno, puede haber algo de cierto porque la forma de calentar del microondas es a nivel molecular, por vibraciones, ¿sí? Lo que pasa es que el sobrecalentamiento se produce, no se produce fácilmente. En los microondas que tienen movimiento es difícil que se produzca sobrecalentamiento. Podía pasar en los originales viejísimos que no tenían movimiento, entonces estaba quietito, 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 las moléculas empezaban a vibrar y había un momento en que alguien abría la puertita y ese líquido estaba sobrecalentado y se producía ese fenómeno de evaporación instantánea, ¿sí? Entonces, el sobrecalentamiento significa eso, salirnos de ese punto de equilibrio, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, hablando de distintos líquidos, nosotros recién terminamos de hablar del agua y de los puntos de ebullición que podría tener el agua a distintas presiones. Acá estamos viendo otra cosa, estamos viendo todos los distintos líquidos a la misma presión, una presión atmosférica de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa con distintos líquidos? Y vemos, por ejemplo, el éter etílico, que es el primero que aparece, que está en inglés. Cuando esta línea de presión interseca con la línea del éter etílico y bajamos a ver la temperatura, nos encontramos que esta temperatura de equilibrio es 34,6. Es decir, que a esta temperatura la presión de vapor del éter etílico es una atmósfera y por lo tanto estaría entrando en ebullición. Entonces sería su punto de ebullición normal, hablando de normal porque es una atmósfera. En el caso del agua aparece el 100, y en el caso del mercurio una temperatura mucho más alta, o sea, 357. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá alguna pregunta sobre el líquido, sobre el vapor. El concepto de presión de vapor es un concepto importante, que a veces cuesta explicar qué significa. Cuando lean, cuando estudien esto, siempre pregúntense cómo lo explico, cómo puedo hacer yo para explicar qué es la presión de vapor, ¿sí? Porque a veces nos pasa esta cuestión de cuando explicamos no utilizamos las palabras correctas o no expresamos lo que en nuestra cabeza está y no lo expresamos bien. Entonces después viene calificado mal, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, chicos? No, profe. No, todo claro. Bueno. Vamos entonces a entrar con un poquito de estado sólido, que es lo que nos falta de esta unidad. En los sólidos vamos a distinguir dos categorías: los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Bueno, ¿alguno sabe, alguno tiene idea de cuál puede ser la diferencia entre unos y otros? No importa que hayan leído, si ya lo leyeron. Que tiene una estructura más ordenada, los cristalinos. Muy bien, ¿estuviste leyendo? Y los amorfos sufren deformaciones en la estructura. No son ni parejas, no son simétricas. Claro, no tienen distribuciones tan ordenadas, y entonces sí, es más fácil la deformación en los amorfos que en los cristalinos. Los cristalinos, frente a una presión, se van a romper, su estructura se va a romper, en cambio los amorfos, antes de romperse, va a haber deformaciones, ¿sí? Eso es importante en la parte física, ¿no? Entonces el cristalino se caracteriza por eso, por una disposición ordenada y compacta. Acuérdense esto, que las moléculas o los iones o las partículas que conforman a cada uno de esos nodos en los cristales vibran en torno a posiciones fijas, ¿sí? No están quietos totalmente, tienen un movimiento. Profe, disculpe, pero me parece que hay un compañero que quería hablar, no sé, porque puso un emoji de la mano levantada. Perdón, ¿quién es el que quiere hablar? Porque yo no los veo todos. ¿Quién es el que, alguno que quiera? No sé porque se corrió ahora, pero había saltado ahí.
Ah, bueno, puede ser que a lo mejor la puso sin querer, pero bueno, si alguno quiere hablar, interrumpe y habla, chicos, como hacen los que están hablando, que al final siempre son más o menos lo mismo, Julio, Francisco, Gastón, Santiago, hay otros días que bueno, pero bueno. Eh, a mí me gustaría que participen todos, pero bueno, a veces no se puede. Bueno, y el sólido amorfo, como recién nos explicó es aquel que no tiene una estructura ordenada y no simétrica, ¿no? Y acá me da como ejemplo el vidrio y la mayor parte de los plásticos, que son, están dentro de esta categoría. ¿Ustedes sabían que el vidrio es un sólido amorfo? ¿Cuál es el componente del vidrio? ¿Saben cuál es el componente? ¿El silicio, puede ser? No, óxido de silicio, no. El dióxido de silicio, muy bien, Santiago, el dióxido de silicio, sí. Bien, pero el dióxido de silicio también aparece en la naturaleza en forma de sólido cristalino, no siempre aparece como el vidrio. Acá tenemos un esquemita de lo que es el dióxido de silicio. Realmente piensen que el dióxido de silicio tiene como su fórmula lo dice. Profe, Sí. ahí un compañero levantó la mano, pero me parece que no le anda el micrófono, por eso. A ver en el chat que hay. Luca, sí, que no le deja activar el micrófono. La verdad que no sé, Luca, cómo hacer para que te active el micrófono. Es una cuestión de tu compu, Luca. ¿Es una cuestión de acá, decís vos? Ah, que la anfitrión no lo permite. A ver, vamos de nuevo. Voy a dejar de compartir. Te voy a buscar. Antes. Acá yo estoy clicando, algo me dice solicitar para reactivar el audio, pero no me deja hacer nada más que eso. Solicitar para a ver si te encuentro. ¿Dónde está, Luca? No te encuentro en todos los casilleros. A ver si levantás la mano, Luca, a ver si te encuentro. No te veo todavía. Lo podés buscar, profe, en participantes y pones el nombre, si no. Ah, sí, ya lo tengo ahí al costado de Luca, identificado al costado, pero no veo el cuadradito. Me dice bajar la mano, pero no le veo, no veo la mano. ¿Dónde está la mano? No me aparece la manito dibujada. Ah, acá te encontré. Ahí está. A ver. Ahí te puse en... Voy a detener. Estamos reanudando la grabación que la había interrumpido. En estado sólido voy a tener el silicio con sus 4 electrones y el oxígeno, vamos a suponer que el oxígeno lo tendría que haber hecho, bueno, en verde, pero bueno, no me quedó, veo al revés. Vamos a hacerlo de este color. El oxígeno que tiene 6 electrones va a aparecer unido a un silicio.
Pero claro, cada uno de esos oxígenos, a su vez, no completa. Hola, hola. ¿Hola? ¿Luca? Ah, ahí lo arreglé. Sí. Buenísimo. No sé, tenía una configuración rara en el Zoom. Claro. Ya A veces, no me acuerdo qué quería preguntar. bueno, andate. Ah, sí, el tema de los sólidos cristalinos y amorfos que estaba diciendo. Sí, ¿qué querías decir? Quería acotar que, como un ejemplo, los metales en general, aceros y ese tipo, poseen me sale, una estructura cristalina que les da mayor rigidez y resistencia, mientras que tenés, por ejemplo, el vidrio, que es un amorfo, Sí, que está formado por el dióxido y todo eso que ya lo hablaron, pero yo lo quería decir antes y no podía hacerlo. claro. Ahora estamos viendo un poco qué pasa en las uniones, ¿no? O sea, yo estoy haciendo el dióxido de silicio en estado sólido, no es lo mismo que en estado gaseoso. En estado sólido, este silicio va unido a 4 oxígenos, y como estos oxígenos no alcanzan el octeto, entonces cada uno de esos oxígenos, a su vez, van a estar unidos a otro silicio, ¿sí? Y así se produce este, digamos, entramado, o estos cristales, o sea, cada oxígeno a su vez completa su octeto unido a otro silicio. Entonces lo que ustedes están viendo en ese esquema, en realidad era el silicio unido solamente a 3 oxígenos. ¿Por qué es lo que vemos ahí? Porque les están mostrando algo así como un plano. Porque esto que yo dibujo en el plano, en la realidad, está en 3 dimensiones, ¿sí? Y la tercera de las uniones sería otro de los oxígenos, está por encima, ¿sí? No sé si hasta acá se entendió lo que, es lo que sería el enlace visto con lo que hemos visto hasta ahora obviamente que me falta completar, porque yo sigo completando acá, tengo que completar este silicio con más oxígenos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, esto que estamos viendo acá, acá en el power o en la punta que tienen ustedes, lo que estamos viendo, los verdes son los silicios que están unidos acá aparentemente a 3 oxígenos, pero el cuarto oxígeno está en un plano que está por encima, ¿sí? Entonces, bueno, se hace una estructura en 3 dimensiones bastante así como compleja. Pero sí en el dióxido de silicio, que es cristalino y que es el cuarzo, lo que aparece en la naturaleza como cuarzo, los anillos, todos tienen 6 átomos de silicio y 6 de oxígeno. Todos los anillos son iguales. En cambio, en el vidrio, donde tenemos el dióxido de silicio amorfo, los anillos tienen una cantidad variada de átomos de silicio. Por eso es amorfo y por eso es más fácil que se deforme. La deformación del vidrio, que es difícil de verlo, de observarla, a veces los antiguos habían encontrado que en las iglesias antiguas los ventanales en la parte inferior tenían un espesor mayor que en la parte superior. Y eso era por efecto del peso, se iban como deformando, ¿sí? Bien, ¿se entendió esta diferencia? Entonces, estamos hablando del dióxido de silicio, que en la naturaleza aparece como cuarzo y es cristalino, y el dióxido de silicio, que es el del vidrio. El vidrio, en realidad, la calidad del vidrio va a depender del proceso de enfriamiento de ese vidrio, ¿no? Cuando se hacen los objetos y se enfrían para que pasen de un estado líquido a un estado sólido, ¿sí? Bueno, acá la ven un poco mejor a las 3 dimensiones. Fíjense, esto está representando también el átomo de silicio, el que es blanco, y el que es coloradito acá es el del oxígeno, que está en 3 dimensiones. Si yo veo la estructura, veo todo un lío y no me doy cuenta de qué se trata, pero más o menos esa es la forma en que se disponen los átomos en el dióxido de silicio cristalino, ¿sí?
Y acá, bueno, tenemos una imagen de lo que es el cristal. Los cristales, como tienen una distribución los átomos en el espacio determinado, el trabajar un cristal y darle, vieron los cristales, las piedras facetadas, digamos, que tienen un corte, y quienes trabajan en este tema son especialistas que saben cómo cortar para evitar rupturas, porque tienen que seguir una línea determinada sabiendo cómo es la estructura interna, ¿no? Bueno, esos cristales, dijimos, los átomos se disponen en lo que serían los nodos de un retículo, ¿sí? Y esos celdas reticulares del cristal tienen distintas formas. Partimos de una forma básica que es el cubo, y en el cubo, bueno, o en 3 dimensiones marcamos distancias y marcamos ángulos. Fíjense que los segmentos los llamamos con A, B y C, y los ángulos con alfa, beta y gamma. Entonces, esa celda básica de una red cristalina tiene lo que se llama puntos de red, o sea, en estos vértices es donde aparecen los átomos o los iones o moléculas a veces, ¿no? En esa red cristalina. Y podemos tener 7 formas básicas de los cristales. Después hay muchísimas variaciones más, pero las básicas son el cubo, donde los 3 lados son iguales y los 3 ángulos son iguales, de 90 grados. Esta figura tetragonal, donde ya lo único que aparece es una de las distancias de los segmentos más altos, pero los ángulos siguen siendo los 3 de 90. La otra, la ortorrómbica, que son distintos los segmentos. Bueno, aparece la romboédrica, donde ya cambia uno de los ángulos. Bueno, y así aparecen estas 7 figuras. Fíjense que la última, la hexagonal, es diferente de todas las demás, ¿no? O sea que ahí tenemos una base parecida, no digo igual, pero parecida a la que veíamos en el caso del dióxido de silicio cristalino, donde los anillos tenían 6 átomos de silicio. Es parecida, porque después vienen todas las variaciones de estas celdas unitarias. ¿Cuáles son las variaciones? Como por ejemplo esta, que es una forma cúbica, pero tiene otra molécula o otro ion en el centro, y por eso se llama cúbica centrada en el interior. Y CCI significa eso, cúbica centrada en el interior. A lo mejor alguna de estas estructuras es la que decía recién Santiago que le aparecen en la tabla periódica, con algunos de los elementos, porque en la tabla periódica solo me aparecen los elementos solos, por separado. Lo que nosotros estábamos viendo recién, el dióxido de silicio, es un cristal de un compuesto, ya no es un elemento puro. Claro, a mí me aparece todas las estructuras de todos los elementos, o Claro. sea, la fotito esa sería, Sí. pero hay algunos que no me aparecen, no sé por qué. Y puede ser porque tenga varias formas alotrópicas que se llaman. La de los actínidos y lantánidos no me aparece. Y puede ser que no esté bien definida o porque tenga varias formas. El del azufre te aparece porque el azufre, por ejemplo, tiene más de una forma alotrópica. Que la del azufre me aparece como una ortorrómbica. ¿Y el carbono te aparece? Sí, el carbono me aparece como un hexagonal. Bueno, pero sí, bueno, pero el carbono te aparece también en distintas formas alotrópicas. Ahora lo vamos a ver al carbono. No es una única forma también. Bueno, esta, por ejemplo, es centrada en las caras. O sea, en cada una de las caras tengo otra partícula distinta. Bueno, y acá aparece lo que les decía, lo del carbono en el diamante y el grafito. Yo ahora voy a dejar de compartir un momentito. Voy a traerles esas estructuras para que las vean, a ver si las pueden ver.
Bueno, no sé si ven ahí, digamos, esto estaría, ¿alcanzan a ver esto? Si ponen en pantalla grande. Sí, profe, yo veo. Bueno, esto sería Bien, un átomo de carbono y el átomo de carbono, fíjense que la tabla periódica está por encima del silicio y tiene las mismas características, es decir, 4 electrones en su último nivel, por lo tanto, para alcanzar el octeto, necesita unirse con, por lo menos, depende con quién se una, con 4 átomos distintos. ¿Sí? Cuando se une con 4 átomos diferentes, no hay ninguno que sea igual, estos bracitos, estos enlaces van en 4 direcciones distintas, y por eso aparece esto que se llama una forma tetraédrica. Bueno, tetraédrica porque si yo uniera todos los vértices, formo caras triangulares y esas caras son 4, por eso aparece lo tetraédrico, ¿no? Pero bueno, con esta base, con esta disposición, es donde aparece la estructura del diamante, ¿no? El diamante tiene esta estructura bastante, digamos, intrincada, porque la disposición de los enlaces son esa, en 3 direcciones diferentes, forman un ángulo de 109 grados cada uno de los enlaces, ¿no? Y aparece esa estructura, no sé si se alcanza a ver esta estructura, o sea, aparecen anillos de 6, no sé si los alcanza, aparecen, digamos, anillos con 6 átomos de carbono, pero no están en el mismo plano, están en distintos planos. O sea, aparece un anillo de 6, pero no en el mismo plano. Por eso me quedan estas estructuras bastante intrincadas. Y por eso el silicio, perdón, el diamante, que está formado solo por átomos de carbono, tiene una dureza tan elevada. Es el elemento más duro y con respecto al cual se mide la dureza de los demás elementos. En cambio, el grafito, que también es todo carbono, y también tiene, no sé si vamos a alcanzar a ver, no sé si se alcanza a ver. Sí, se ve bien igual. Yo lo pongo de esta manera, ustedes ven los planos ahí, ¿no? O sea, estoy Sí, en profe. un plano de hexágonos, entre medio hay unas uniones de color lila, no sé si las alcanzan a ver, estas uniones de color lila, ¿sí? Ese es el cuarto enlace de cada uno de los carbonos, ¿sí? Y aparecen planos. El grafito está conformado de esta manera. Son todos planos de hexágonos unidos entre sí por el enlace, porque en cada hexágono, si yo miro los hexágonos de frente, cada átomo de carbono lo veo unido a otros 3 átomos de carbono, pero a su vez este átomo de carbono necesitará un cuarto enlace, porque necesita 4, lo va a hacer con la capa que sigue, ¿sí? En cambio el vecino, este que está acá, se une con la capa de abajo, así van alternadas. Estas uniones en color lila, que aparecen acá, no las tienen todos los átomos. Este se une con la capa de abajo y el que sigue, el átomo que sigue se va a unir con la capa de arriba, y así se van entrelazando. Pero estas uniones que aparecen entre capa y capa son más débiles. Por eso el grafito, que no es otra cosa que la punta de los lápices, ustedes cuando hacen trazo con el lápiz lo que van sacando son capas de átomos de carbono cuando van escribiendo. Por eso estas uniones que acá aparecen en color lila son más débiles y se rompen más fácilmente. ¿Se entendió más o menos esto, chicos? Sí, Sí, se profe. entiende. Sí, sí, profe.
Vamos entonces a seguir un poquitito con esto. Ahí teníamos las dos estructuras y se veían bien en el caso del grafito las capas, ¿no? Las hexagonales unidas unas entre sí. Y en cambio el diamante es una estructura más compleja. Acá aparece también el carbono en otra forma, alotrópica se llaman, formas que se pueden unir. Este es un material moderno, podríamos llamar, los fulerenos. Los fulerenos hay de distintos tamaños. El clásico es aquel que tiene 60 átomos de carbono, y fíjense cómo está constituido. Aparecen los hexágonos, ¿sí? Pero hay varios hexágonos, o sea, 5, unidos por un pentágono, este que me aparece acá. Me pone la pelota de fútbol porque no me acuerdo en qué año, en el año 78, creo que en el Mundial del 78 la pelota fue de esta manera constituida, pero el hecho de que acá voy intercalando un pentágono hace que la estructura no sea un plano de hexágonos, ¿sí? Porque si yo pongo todos hexágonos uno al lado del otro, los tengo todos en el mismo plano. Bueno, estas estructuras tienen mucha importancia. Imagínense que por la forma de la molécula y el tamaño de la molécula, podría ser a lo mejor útil en el caso de que necesitemos poco rozamiento, por ejemplo, en el caso de lubricantes, en el caso de acondicionadores, de ropa, o del cabello, de lo que sea, son estructuras o moléculas muy deslizantes una con respecto a la otra, así que tienen una gran aplicación. No todos los fulerenos tienen la misma cantidad de átomos de carbono, hay de distintas cantidades. Y también son la base de la formación de los tubos, los nanotubos de carbono, ¿sí? Bueno, hay bastante para investigar sobre esto, porque es muy interesante toda esta temática. En general estaríamos ahí cerrando un poquitito el tema de las características. Esto es una tabla para leer, para relacionar, para analizar. Se las voy a dejar para que ustedes la estudien un poco más, y si tienen dudas vienen a clase de consulta, pero fíjense que según el tipo de sólido, donde aparece una red covalente, cómo son los enlaces, y en función de los enlaces, cómo son las características de esos sólidos, que es muy importante, porque, por ejemplo, cuando las uniones son de dispersión de London, que era una fuerza de unión, digamos, más bien débil, no son de las más fuertes, los sólidos son más bien blandos, puntos de fusión bajos o moderadamente altos, pero bueno, hay poca conductividad térmica, tienen características en general, ¿no? En cambio, con los enlaces covalentes aparecen muy duros, pero puede haber diferencia, porque, por ejemplo, tanto en el grafito como el diamante, los dos tienen enlaces covalentes, sin embargo, uno es más duro y el otro es más blando, o sea que ahí aparecen un poco las excepciones, ¿no? También cuando hay atracciones electrostáticas, cuando las uniones son iónicas, como en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, y cuáles son sus características. Los metales y el enlace metálico y sus características. Y en la otra clasificación, en otro renglón, aparecen los sólidos amorfos, donde no tienen, por ser amorfos, un punto de fusión nítido, ¿no? Porque las moléculas no están dispuestas en esa forma uniforme. Y bueno, en el caso de los plásticos, por ejemplo, ustedes saben que los plásticos generalmente son polímeros. Los polímeros son moléculas, que son monómeros, que se unen entre sí todas esas moléculas. Por ejemplo, el polietileno es una molécula de etileno unida con otra molécula de etileno y hacen una cadenita de X cantidad de moléculas de etileno. No todas tienen la misma longitud, y esas tiritas, digamos así, esos polímeros, se van apoyando unos con otros, y por eso son flexibles, porque se puede desplazar una molécula con respecto a la otra. No tienen tampoco un punto de fusión fijo, ¿no? Los vidrios y los plásticos. Bueno, acá tenemos
digamos, este es un diagrama en 3 dimensiones donde aparecen para cualquier elemento el volumen, la presión y la temperatura. Y a lo mejor es un poco complejo de entender en principio. Yo les voy a mostrar primero este diagrama de fases, a ver si se entiende un poquito más. Este es un diagrama de fases en el cual, fíjense, en abscisa yo tengo temperatura y tengo presión. No me aparece el volumen acá. Entonces, todo lo que estuvimos viendo antes, en el caso de, por ejemplo, el punto, la presión de vapor de un líquido, estaríamos en esta rama que aparece acá, esta línea, esta rama que va desde B hasta C, y me estaría indicando para cada temperatura, para un líquido determinado, cuál es su presión de vapor. ¿Sí? ¿Qué tengo marcado en este gráfico? Una temperatura T2 que dice, bueno, a esa temperatura la presión de vapor es P. Si esta fuese una atmósfera, esta temperatura sería el punto de ebullición normal. Pero toda esta línea es la línea en la cual aparece la presión de vapor de esa sustancia. ¿Sí? Y si yo tengo esa sustancia a esa presión y esa temperatura, voy a estar en un equilibrio entre el líquido y el gas. Estoy en ese estadio en el cual yo tengo ese equilibrio. Acuérdense cuando decíamos que tengo el vaso cerrado, y tengo vapor de ese líquido y tengo una parte en estado líquido. Cuando llegan al equilibrio, tengo una temperatura determinada y una presión de vapor determinada. Entonces estaríamos en un punto sobre esta línea, donde hay un equilibrio líquido-vapor. De la misma manera, para estas sustancias puedo tener un equilibrio entre el sólido y el vapor o el gas. Eso nos cuesta bastante entenderlo porque tenemos pocos casos a temperatura ambiente, pero sería el caso de, por ejemplo, el naftal, que es la naftalina. La naftalina a temperatura ambiente pasa del estado sólido al estado vapor, estado gaseoso. ¿Sí? Pero todas las sustancias tienen esa situación. Lo que pasa es que eso se da por debajo de este punto que aparece como punto B. Este punto B, el punto crítico, el punto triple. ¿Qué significa para ustedes el punto triple? A ver si alguno me lo puede decir. ¿Están cansados, chicos? Es el punto, digamos, por la gráfica donde alcanzado esa temperatura o se puede evaporar o se puede fusionar, digamos. Depende del material, digamos. En realidad el punto triple es un punto donde coexisten las 3 fases. Sólido, líquido y vapor. Por eso se llama punto triple. Hay 3 fases diferentes, lo cual nos resulta bastante raro, pero todas las sustancias tienen ese punto triple, todas. Y la otra línea que nos estuvimos analizando, esta línea que va desde B hasta D, es la línea que establece el equilibrio entre el sólido y el líquido. Es decir, que acá tendríamos esta temperatura T1, sería la temperatura de fusión para esta presión. ¿Sí? O sea, ahí tendríamos equilibrio sólido-líquido. ¿Sí? Bueno, acá tenemos todos los cambios de estado. Bueno, lo que no estamos viendo acá es el volumen. ¿Sí? Por eso, en toda esta línea, por ejemplo, B y C, si yo tengo equilibrio líquido, gas, puedo tener distintas proporciones de volúmenes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener poquito líquido y mucho vapor, o al revés, mucho líquido y poquito vapor. ¿Sí? Eso es lo que se ve en ese gráfico en 3 dimensiones que vimos antes. Vamos a ver si lo podemos ver. Este que tenemos acá es un gráfico que yo saqué de un apunte de Física 2, que probablemente tengan el año que viene. Fíjense, proyecta esta que tiene presión, tengo volumen y acá tengo temperatura. Si yo proyecto esta imagen como está proyectada acá hacia la izquierda, en este gráfico no veo el volumen,
y acá apoyado contra, si fuese una pared de eso, vería solamente presión y temperatura. Y vería las ramas parecidas a las que analizamos recién, con este punto que es el punto triple. TR significa punto triple. Y esta campanita que aparece acá, que aparece el volumen, es lo que les decía recién. Yo puedo tener líquido, y cuando se empieza a formar el vapor, depende en qué altura esté, es la cantidad de vapor o el volumen que va a ocupar ese vapor, ¿sí? Según en qué punto de esta línea esté situado, yo voy a tener más líquido o más vapor. Pero acá estoy viendo volumen. En el caso de esta gráfica específicamente, esta es una gráfica para el agua. ¿Por qué sé que es para el agua? Porque cuando veo el equilibrio sólido-líquido, el volumen disminuye, es como que está por detrás del gráfico. En el caso del agua, ustedes saben que cuando paso de sólido a líquido, el volumen disminuye. O lo que es lo mismo, cuando congelo parte del agua, el volumen aumenta. ¿Sí? Se mete una botella en el freezer a congelarse y la botella se pone toda gorda, aumenta el volumen. Por eso el hielo flota sobre el agua, ¿sí? Bueno, pero el agua es una excepción y por eso esta línea tiene este tipo de inclinación diferente a la que vimos antes. El otro gráfico, este que tenemos acá, es el mismo, es agua. Fíjense que acá se nota bien clarito cómo el volumen que está en este eje, ahí, al pasar de sólido a líquido, disminuye el volumen. Bueno, otro punto que no hemos analizado es este punto crítico, ¿sí? Por encima del punto crítico, lo que tenemos es fluido supercrítico, se llama. Es un fluido que a esas temperaturas no puede, temperaturas y presiones, no va a pasar nunca al estado líquido. Es un estado que no encuentra el equilibrio entre el líquido y el vapor. Siempre es temperatura crítica. Por encima de esa temperatura, las sustancias se comportan de una manera más parecida. En el caso de los gases, se comportan más como la ecuación general de los gases ideales. Empiezan a, cuanto más alejados. Sí. Eso sería más tirando a lo que sería el plasma, a lo que llaman plasma. No. Cuando el gas lo calientas mucho. No, porque no estamos hablando de cuando hay una ionización. En los plasmas hay una mezcla de moléculas, iones, puede haber cationes, electrones. Acá tendríamos que hablar de las mismas moléculas como tales, sin romperse la molécula, porque en el plasma se rompen las moléculas, sin romperse las moléculas, pero a temperaturas y presiones mayores que la presión y la temperatura crítica, que son características de cada gas, de cada sustancia, perdón, de cada elemento. Elemento o sustancia. Acá tienen, por ejemplo, dos bien claritos, el del dióxido de carbono, el que está acá a la izquierda, y el del agua, el que está a la derecha. Fíjense la característica. Lo que las diferencia a ambos es la inclinación de esta línea que separa el sólido del líquido. En la mayoría de las sustancias, es como en el caso del dióxido de carbono, tiene una pendiente positiva. Y esto significa que, fíjense, si yo a una estoy en una temperatura determinada, vamos a hacer una línea por acá, a esta temperatura. Vamos a ver esta temperatura. Uy, bueno. Voy por acá. Cuando llegué a esta línea y sigo aumentando la temperatura, paso de líquido a sólido. Y eso sucede porque para el dióxido de carbono el volumen que ocupa el sólido es menor que el del líquido. ¿Sí? En el caso del dióxido de carbono. En el caso del agua no pasa eso. En el caso del agua es al revés. Yo voy, por ejemplo, a esta temperatura, ¿sí? Acá tenemos 0 grados centígrados, y sigo aumentando la presión por acá, si aumento la presión,
transformo al sólido en líquido, porque aumento la presión y logro que ese sólido se transforme en líquido, aunque no cambie la temperatura, ¿no? Esa es muy importante, la diferencia entre unos y otros. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno. Sí, se entiende. Es importante que lo entiendan porque hay la ejercitación que hay, que incluye un gráfico de estos. Ahora les voy a explicar un poco, el tiempo se me fue, yo quería dar algo de la unidad 5 y no lo puedo hacer. Esta última gráfica que ustedes ven es una gráfica de calentamiento, nada más. Fíjense que en las abscisas tenemos energía, acá dice se añade calor, lo que estamos poniendo es cantidad de calorías agregadas. Entonces, si yo analizo, en las ordenadas tengo temperatura, y si yo analizo desde el inicio, desde cuando empiezo a añadir calor, estoy partiendo de un sólido. Esta línea roja va a representar el aumento de temperatura de un sólido a medida que voy agregando energía, le voy dando energía, ¿sí? El calor es una energía en tránsito. En cambio, digamos, las sustancias contienen una energía determinada. Y se le agrega hasta que llega un punto en que lo que yo empiezo a entregar de energía, en vez de generar un aumento de la temperatura, lo que genera es un cambio de estado. Entonces se empieza a consumir toda la energía que le entrego para pasar del estado sólido al estado líquido. Durante todo ese proceso la temperatura se mantiene constante porque la uso para eso, la energía que le entrego, la uso para el cambio de estado, para romper, para liberar a esas moléculas que estaban en estado sólido, ¿sí? Una vez que todo el sólido se ha transformado en líquido, es cuando ya estamos en el punto B. A partir del punto B, cuando seguimos agregando energía, entregándole calor, lo que vamos a ver sí es un aumento de la temperatura. Aumentando la temperatura de ese líquido hasta que también llegamos a un momento en el cual la energía que le empezamos a entregar se utiliza para pasar ese líquido al estado de vapor, ¿sí? Bueno, en esta sección plana, donde se mantiene la temperatura constante, ahí aparece la temperatura a la cual ahí hay cambio de estado. Fíjense lo siguiente, el punto de fusión no lo marco acá sobre la línea roja, lo marco en el eje de la temperatura, porque la definición de punto de fusión dice así: es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Y es la temperatura, no cualquier punto acá arriba, ¿sí? Esto es importante que lo aprendamos. Lo mismo que cuando empieza a cambiar del estado líquido al estado de vapor, a esa temperatura la llamamos punto de ebullición y las marco acá sobre el eje de las temperaturas. Bueno, hay bastante para hablar sobre esto. Por ejemplo, también podríamos decir que esto se ve en física, también en calorimetría, que la energía entregada desde O hasta A se llama calor sensible. El calor sensible se le llama cuando yo veo que hay un cambio de temperatura, que son en los tramos desde O hasta A, desde B hasta C, ahí veo que hay cambio de temperatura. En cambio, cuando hay cambio de estado, el calor o la energía entregada se llama calor latente, ¿sí? Bueno, también hay una relación que podríamos ver por qué tengo esta pendiente acá y tengo otra pendiente distinta acá, pero bueno, es hilar fino sobre esto, ¿no? Bueno, ahí estaríamos terminando esta unidad. Pero quería, como ya se hizo la hora bastante tarde, quiero dos cosas decirles. Una, la del ejercicio que van a ver, que tiene una gráfica un poco más compleja, a ver si yo se las puedo mostrar y explicarles por qué es más compleja esa gráfica. A ver, entrar al banco de preguntas.
Bueno, se lo voy a mostrar de tal manera que no aparezca todavía las respuestas, pero a ver si podemos compartir esto. A ver. Bueno, en uno de los ejercicios ustedes van a ver un gráfico de este tipo. Es parecido a los gráficos que vimos recién, es el mismo gráfico en realidad, este es para el dióxido de carbono. Ahora, fíjense la particularidad, en las abscisas yo tengo temperatura y en las ordenadas tengo presión, pero con la característica de que fíjense los números cómo saltan, salto de 0,001 a 0,01, o sea, tengo un salto de 1 a 10 acá y con la misma distancia tengo un salto de 10 a 100. Esto es porque la escala se llama escala logarítmica, o sea, en ingeniería van a ver muchas veces gráficos con escalas logarítmicas, justamente porque si yo tuviese que hacer un gráfico donde la escala fuera desde 0 hasta 1000, hasta 10.000, como está acá, y bueno, no me alcanza la hoja para hacerlo, o la hago muy fea, la gráfica. Entonces utilizan este tipo de gráficos. Pero aquello que ustedes vieron como una línea en estas gráficas logarítmicas aparecen como una curva. Esta es la curva de equilibrio sólido-líquido en este gráfico que tiene ordenada logarítmica. ¿Se entiende o no? Claro, es como que toma una curva debido a que salta así en esa exponencial, digamos. Por el cambio de escala. Claro, claro, para amoldarla, digamos. Porque si dejas la otra curva, no te quedaría bien, digamos. Y Claro, creo que me entendí. sí, no podríamos mantener la escala, no podríamos mantener Claro. la escala en relación. En cambio, esta sí está en escala, pero es escala logarítmica. Bueno, van a trabajar sobre esto. Hay una de las preguntas que les va a ir dando pares de valores de presión y temperatura, y que tiene que decir qué es eso, si es un líquido, es un gas, o un sólido, nada más. Es bastante fácil, pero bueno, quería mostrarles ese gráfico para que no se asusten cuando entren a hacerlo. Lo van a tener habilitado a partir de las 5, si quieren ya se lo puedo habilitar ahora más temprano. Y se va a cerrar el domingo a la noche. O sea que hasta el domingo a la noche tienen tiempo de hacerlo, pero lo hacen una vez y basta. El que lo hizo ya lo terminó y listo, no hay problema. Es como para que practiquen un poco. Y otra cosa que les quería decir, no sé si ya se dieron cuenta, que tienen a la vista las notas del parcial, los que hicieron el parcial de teoría. Sí, sí, hay algunos lo vimos en el grupo. Bueno. Sí, sí, profe. Yo les voy a decir lo siguiente. De los chicos de civil, quisiera hablar en particular con Micaela, con Renato Meini y con Fausto Rucci. Con los tres. Si quieren ahora o en otro momento, no hay problema. Los chicos de mecánica, que alguno quiera quedarse para preguntar algo del parcial, lo podemos hacer ahora. En cambio los de civil, los demás no, porque ya están en recreo para poder esperar el horario de Vanina. ¿Les parece? Sí. ¿Perdón? No, profe. Listo, profe. Bueno, profe. Perdonen que hoy fue una clase así, yo hubiese querido hacer una ejercitación, pero bueno, no pudimos. Entonces, vuelvo a repetir, si Micaela, Renato y Fausto se pueden quedar un ratito, bien, y los que de mecánica que quieran preguntar algo del parcial, también se pueden quedar, pero les voy a ir explicando uno por uno. Si no, el día de consulta, el lunes, a las 7 de la tarde, podemos seguir con las explicaciones del parcial, el que tenga dudas, ¿no? Sí, profe, yo por Dale. mí me puedo quedar un ratito. Bueno, hacemos una cosa, Micaela, pasate a la Yo también, profe.
Sí, yo también, profe. Bien, ahí vamos uno, Yo me retiro, profe. Que tenga buen fin de semana. bueno, Claro, ¿o no? gracias chicos. Buen fin de. Chao, profe, Buen fin de, buen fin de profe. Chao, profe, buen fin de. Nos vemos, profe. Ah, bueno, se van todos, así que nos quedamos. Yo quería hablar, profe, Consulta. también de mi parcial. Eh, Cuando terminen con ello, Yo, profe, son 2 grados. te quería hacer una pregunta también, no sé si me puedo quedar o no. ¿Quién? ¿Bautista? Maguini Bautista. Bueno, esperame un segundito. Micaela, ¿podés pasar a la sala 1, la Ingeniería Civil 1? Sí, profe. A ver, volví porque no te veía, Micaela. No, no me deja. Ahora te pongo yo. No puedo entrar. A ver, espérate que ahora te asigno. Profe, ¿nosotros también vamos? Ah, no, no, no. Déjeme hablar 2 palabras con Micaela, que es cortito, y yo te veo como que estuvieses allí. A ver. No, a ver. Espera. Voy a cerrar un poco esto.